Muy buenas a todos, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo andáis? Espero que todo vaya muy bien. Hoy viernes, último día laboral o de estudio, ¿verdad? Ya todos con ganas de llegar al fin de semana. Me presento, soy Pepe Cuenca, gran maestro español, y os pongo un poquito en situación. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, pues me encuentro para resumiros la partida número 5 del Mundial de Ajedrez, que como todos sabéis se está disputando en Nueva York entre el noruego Carlsen y el aspirante al título, el ruso Sergei Karjakin. Hasta ahora el match había sido muy igualado, 4 durísimas partidas en las que en 2 de ellas Magnus había conseguido sacar una ventaja bastante interesante, pero la verdad que el ruso exhibía una capacidad de defensa brutal, una tenacidad increíble, ¿no? Mystery Glue, Karjakin, unos nervios de acero, ¿no? Una frialdad terrible. Y bueno, hoy, la partida de hoy tampoco ha defraudado, ha sido muy interesante y espero que la disfrutéis tanto como lo he hecho yo al analizarla. Así que sin más, me dejo de lío, ¿verdad? Que ya es viernes y decir, bueno, vamos a empezar ya a ver ajedrez, y sin más vamos a ver lo que ha sucedido en las 64 casillas. Bueno, Magnus decide abrir con E4, ya sabéis que, bueno, una de sus armas principales, a lo que Sergei responde con E5, parece que está feliz entrando en la berlinesa, caballo F3, caballo C6, pero aquí Magnus cambia y juega italiana. Apertura italiana, ya sabéis que es una apertura que estaba muy de moda hace bastantes siglos incluso, ¿no? Y que se ha vuelto a poner muy de moda debido a que tras alfil B5, la apertura española Ruy López, la defensa berlinesa es muy sólida. Si bien es verdad que Magnus en la partida previa del Mundial consiguió apretar durísimo a Karjakin, perdón. Si bien no pudo conseguir el punto entero. Bueno, alfil C4, la idea es súper normal, desarrollo del alfil, nos preparamos para el enroque, miramos al punto más débil de las negras, que es el punto F7, ¿no? Y aquí alfil C5, varias posibilidades. La otra principal es caballo F6 en esta posición, ¿vale? Tras lo que las blancas pueden jugar D3 simplemente defendiendo el peoncito, o pueden entrar en líneas muy complejas que surgen tras caballo G5, ¿no? Y es una línea que uno siempre le enseñan de pequeñito, con la que hay que tener mucho cuidado, porque ahora estamos entrando en F7, D5, peón por y caballo por D5 ya se supone que es una jugada dudosa, ¿no? Bueno, por lo menos muy peligrosa, si te juegas como D4 o caballo por F7 ya con mucho peligro. Si bien es verdad que aquí las negras tienen la jugada caballo A5. Tras alfil B5 jaque, C6, peón por, llegamos a posiciones en las que el blanco va a quedarse con peón de más tras alfil D3 o alfil F1, pero en la que las negras van a tener muchísima actividad. Este caballo suele acabar en H3 y las piezas del blanco están muy atascadas y es una posición muy interesante, por si queréis echarle un vistazo, ¿vale? Pero bueno, alfil C5, una jugada que se emplea muchísimo más. Y aquí las blancas jugaron enroque corto por parte de Magnus Carlsen, ¿no? Hay que decir que la otra línea principal es C3, que rápidamente el blanco intenta instalar un centro de peones en D4. La teoría sigue con caballo F6, y solo para que sepáis un poquito, E por D4, C por D4, alfil B4 jaque, varias posibilidades. Caballo C3, alfil D2, caballo D2, ¿verdad? Pero por ejemplo, alfil D2 es muy común. Aquí hay una línea de tablas con caballo por D2, D5, ¿vale? Luchando contra el peón aislado, y las blancas juegan aquí dama B3. La idea es que si caballo A5, dama 4 jaque, caballo C6, dama B3 y caballo A5 tabla. Si las negras quieren jugar con caballo C7 es posible, pero se supone que en esta posición las blancas tienen capacidad para apretar. El punto F7 va a ser muy incómodo, luego se trae enroque torre C1, torre 1, ¿verdad? El caballo puede saltar a E5 y se considera que esto es un pelín ventajoso para las blancas. Otra línea muy interesante aquí en esta posición, tras alfil por, si queréis evitar las tablas con negras, es jugar caballo por E4. ¿Vale? Que puede parecer un poquito peligrosa, caballo por B4, ahora hay una línea muy interesante que es alfil por F7 aquí, sacrificando la pieza momentáneamente, ya que tras rey por F7, dama B3, se recupera el caballo de B4. Por ejemplo, D5, caballo E5, rey E6, es verdad que este rey aquí parece más inútil que el cenicero de una moto, pero el negro tiene una idea, ¿vale? Y es que tras dama por B4, antes se consideraba C5 como una jugada interesante, pero ahora parece que está medio refutada, la idea es dama F8. Una idea que surgió en una partida, si no recuerdo mal, de Aronian hace ya tiempo. La idea es que el blanco está obligado a cambiar, porque estamos entrando en F2, ¿vale? El blanco obviamente le gustaría quitar la dama, enrocarse, y como el negro tiene el rey en pelota en el centro, pues hacer uso de ello, ¿no? Pero aquí está obligado a cambiar en F8, y bueno, este final todavía es jugable, ¿no? Por ejemplo, las negras tienen ideas con rey D6, y cuando te expulsen el caballo, este caballo suele ir a E6, donde se presiona D4, ideas con B6, C5 en ciertas posiciones. Lo que quiero decir es que la partida está viva, ¿no? Pero bueno,
Vamos ya a ver lo que ha sucedido en la partida, que me estoy enrollando mucho. En la partida se jugó en roque corto, otra línea súper natural, ¿verdad? En esta posición. Caballo F6 atacando en E4, D3 y en roque. Aquí quería mencionar que recientemente, por ejemplo, una partida entre Kramnik y Radjabov, si no recuerdo mal, se jugó tras D3, D6 directo. Y quería mencionar un plan parecido al que surgió en la partida, ¿no? Aquí la partida siguió torre 1, alfil A7, A4 y H3, caballo E2, caballo G6, D4, ¿no? Donde Kramnik llevó el alfil a F1, B4, A5, empezó a crear expansión en el flanco de dama, ¿no? Porque, bueno, puede tener cierta similitud con la partida que vamos a ver, ¿no? Vamos a centrarnos en lo que sucedió. Simplemente os doy el dato por si queréis buscar esa partida en la que el ruso aprieta de una manera espectacular a Radjabov. D3 en roque y A4, ¿no? Estos planes con A4 es verdad que están muy de moda últimamente. Hay que decir que, por ejemplo, tras C3, D6, alfil B3, esto es lo que se considera el gioco pianísimo, ¿no? Donde las blancas han jugado C3, alfil B3, tiempo, están gastando bastante tiempo. Ideas con torre 1, caballo BD2, ¿verdad? Caballo F1, el típico reagrupamiento de caballo es posible. Y bueno, sin embargo, en la partida se juega A4 directamente con la misma idea, ¿no? Jugar C3 y B4 y expandirnos en el flanco de dama. Tras D6, las blancas jugaron C3. Y ahora se amenaza un truquito. Cuidadín, cuidadín, porque nos están haciendo B4 y nos están reventando aquí. Es decir, si jugamos algo estúpido como H6, perdemos la pieza en el acto con A5, ¿no? Cuidadín, cuidadín con ese diablillo, hay que darle espacio a los diablillos. Por eso las negras tienen que hacer algo al respecto. Dos posibilidades, ¿no? Razonables, A5 o A6. En la partida se jugó A6. Las dos parecen muy razonables, ¿no? A5 quizá el único inconveniente. Perdón, tras A4, D6, C3, A5, el único inconveniente es que deja la casilla B5 libre para un caballito en el futuro, ¿no? Y las blancas podrían continuar con caballo A3, para caballo C2, en algunas líneas D4, etcétera, ¿no? En la partida se jugó A6, B4 y alfil A7, ¿no? El negro siempre tiene esa casillita. Y cuidado con algunos truquitos que os podéis dejar aquí, ya que en algunas posiciones va a existir alfil por F2. De hecho, en esta posición creo que es válida, ya que tras torre por A1, el caballo de B1 está colgando. Aquí torre por B1 y las negras se quedan con calidad de más y con la posición completamente ganada. En la partida se jugó torre 1. Una jugada natural, ¿verdad? Que apoya el peón de E4. En algunas líneas el blanco quiere romper con D4 y el peón de E4 va a necesitar soporte, ¿verdad? Por eso la torre viene a E1. Además que en muchas líneas el caballo se desarrolla por D2, F1 y G3, así que la casilla F1 también es necesaria para esa maniobra con el potrillo, ¿verdad? Torre 1, caballo E7, esta maniobra de caballo también es muy típica en la italiana. El caballo en G6 se considera que está bastante bien. ¿Por qué? Porque defiende el peón de E5. En alguna línea el negro quiere reaccionar con C6 y D5 y el caballo de G6 no solo defiende a E5 haciendo esta ruptura posible, sino que también puede pensar en pasarse al ataque con algún salto del caballo a F4, ¿verdad? El negro va acumulando piezas en el flanco de rey y de repente puede haber cierto ataque sobre el rey blanco, sobre el monarca blanco. Las blancas juegan caballo BD2, desarrollo del potro, normal. Otra posibilidad en algunas de estas líneas es sacar el caballo por A3, ¿verdad? Que se ha visto ya en alguna partida con idea de caballo C2, alfil E3 y cuando las negras capturan retomar de caballo. Y ese caballo, la verdad que la casilla E3 es una casilla muy interesante. Controla D5 y salta F5, ¿no? Pero bueno, caballo 7, caballo D2, caballo G6 y D4. Una vez que el caballo se ha retirado de C6 es más fácil realizar la ruptura D4, ¿vale? Bueno, en esta posición había que decir que también, por supuesto, caballo F1 era la otra posibilidad. C6, caballo G3 y las negras reaccionan ya muy rápido, ¿no? Por ejemplo, si alfil B3, siempre hay que decir que parece ser que a la blanca le conviene mantener la tensión central, ¿no? Si E por D5, C por D5, las negras han ganado un fortísimo centro de peones. Y como vais a ver, nunca es fácil comer el peón D5. Es decir, alfil E3, alfil E6, por ejemplo, aquí hay truquitos varios que uno siempre tiene que tener en cuenta, ¿no? Fijaros que este alfil de A7 tiene más peligro que Dumbo haciendo puenting. Y, por ejemplo, si E por D5, C por D5... Caballo por E5, que parece natural, cuidado que hay un babum, ¿no? Caballo por, torre por y alfil por F2, ¡bum! ¿No? Con la idea de caballo G4 y zampar esa torrecilla en E5 que está rica con un curry excelente, ¿no? O caballo G4 directamente también, ¿no? Parece que también es potente, ¿no? Caballo G4 y, por ejemplo, si torre 2, dama H4 incluso, ¿no? Pasando aquí la dama. Si H3, caballo por F2 igual. ¡Buf! O dama por G3 también, ¿no?
Vamos a ver, porque aquí Magnus decide jugar D4, jugada lógica. Una idea es, no tan convencional, es pasar el alfil a F1 para seguir con caballo C4 y presionar en E5 y ganar un poquito de espacio en el flanco de dama, ¿no? Las negras jugaron C6, carjacking, muy correctamente, porque una de las rupturas principales del negro es la jugada D5, ¿no? Y de hecho ya el blanco tiene que considerarla, ¿no? La ruptura D5. Por ejemplo, si alfil F1 ahora, las negras pueden jugar D5 directa, creo que no pasa nada, pero torre 8 con idea de D5, con la idea de tras D por E5, caballo por E5, simplemente las negras parece que tienen una posición muy decente, ¿verdad? Y el D5S parece que no se puede evitar demasiado. Magnus juega aquí H3, ¿no? Y dice, bueno, ahora la idea es que tras D5, fijaros que H3 es más interesante, es que quizá puede comer en E5, ¿no? Y tras D por C4... E por F6. La idea es que si el peón estuviera en H2, ¿vale? Existiría un caballo G4 aquí, y entonces el negro estaría entrando en F2 y atacando el alfil de C4, con consecuencias devastadoras para las blancas, ¿verdad? Pero con este H3 ya no existe caballo G4. Entonces esta posición que surge tras D por C4, E por F6, dama por F6 y E5, por ejemplo, las blancas van a capturar probablemente el peón D5, se van a quedar con peón de más, y luego siempre pueden oponer resistencia hasta alfil de A7 con algún alfil E3 para quitarse de líos, ¿no? En la posición se jugó E por D4, una jugada muy humana, y es que tras C por D4, carjacking aquí tiene varias posibilidades. La que parece más razonable a priori es la que se nos viene a la mente, la jugada D5, ¿no? Una jugada muy típica cuando el blanco tiene un centro establecido de peones en D4 y en E4 para luchar contra el peón aislado. Sin embargo, vais a ver que la posición de las negras tiene algunos problemillas. Tras E por D5, caballo por D5, obviamente si pudiera desarrollar las piezas con alfil E6, dama E7, caballo C7, cambiar el alfil de blanca y jugar contra el bloqueo de la casilla D4, creo que las negras pueden quedar incluso hasta mejor. Pero tras caballo E4 la posición realmente es incómoda para las negras. Fijaros, uno puede pensar, oye Pepe, ¿qué pasa, tío? Que no tienen ni idea, ¿no? Que me estás contando que caballo por E4... me zampo un peón, ¿no? Pues cuidadín, ¿no? Que jugadas como A5 pueden ser aquí bastante molestas. El diablillo viene a la casilla A3 y la torre en F8 tiene problemas. También dama B3 luego, cuidado, ¿no? Caballo D5, por ejemplo, alfil A3, torre 8 y dama B3. Hay muchísima presión a cambio del peón. Salto con el caballo a G5, ¿vale? Caballo Fg5 está viniendo, ¿vale? Y si H6, por ejemplo, hay truquitos con caballo D6, entrando con gran dolor en E8, tras los cambios de torre en E1, el peón de B7 está débil. Aquí el negro sufre muchísimo, Más que yo sufrí en aquel invierno en Polonia que me pasé con menos 28 grados, ¿no? Recuerdo que tenía un amigo guatemalteco ya que se le coaguló la sangre, bueno, en las piernas del frío que hacía, ¿no? Pero bueno, me estoy desvariando, perdonadme. Lo que quiero decir es que esa posición no es tan fácil, ¿no? Aquí carjacking encuentra una jugada muy interesante, que es caballo por E4, sacrificando momentáneamente la pieza. Y es que tras caballo por E4, las negras la recuperan instantáneamente. ¿Qué pasa en esta posición? Obviamente, si alfil E3, D por E4, torre por E4, es una versión bastante mejorada para las negras de lo que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque se han cambiado un par de piezas. Y precisamente ya sabéis que contra el peón aislado conviene cambiar, el bando que no lo tiene, conviene cambiar bastantes piezas porque de lo único que sufre es de problema de espacio, ¿no? Si se cambian piezas y se llega a un final, las negras estarán mejor. Y por ejemplo aquí, tras alfil F5, torre 1, algo como H6 para dama D7, traer las torres, incluso a jugar algún alfil E6 o poniendo resistencia a la única pieza peligrosa de las blancas, las negras creo que no tienen ningún problema. Sin embargo, aquí tras caballo por E4, D5, alfil D3, es otra jugada razonable, y es que tras D por E4, alfil por E4, las negras juegan alfil E6 con idea de alfil E5, con la idea de alfil D5. Y alguna gente decía que por qué Carlsen no jugó esta línea, ¿no? Que parece mucha ventaja. A mí no me parece tanta ventaja. Tras B5, a por, alfil D5. Esta posición, aunque la maquinita diga 0.30, creo que es razonablemente fácil de defender con negras, ¿no? No hay... Solo está la debilidad de D6 y el alfil de D5 está muy bien. Y bueno, pues me parece casi igualdad, ¿no? En la partida se jugó alfil por F7, ¿no? Carlsen metiendo ahí ya complicaciones en la partida, desnivelando la balanza, ¿no? Con C de la pareja de alfiles a cambio de tener un rey negro un poquito más inseguro, ¿no? Y es que la gente le criticó, yo he visto en las redes sociales mucha gente criticando esta jugada de Magnus. Yo sería cauteloso, ¿no? Porque quiero decir que esta jugada me parece muy interesante, ¿no?
Es verdad que tras torre por F7, caballo por E4, si el negro estabiliza su posición debido a su mejor estructura de peones y a la pareja de alfiles estará mejor, pero es que precisamente no es tan fácil. ¿Por qué? Porque el blanco tiene muchas amenazas, ¿no? Tiene salto a G5, tiene ideas con D5 que vamos a ver ahora, y por lo tanto me parece una idea... yo estoy seguro que Magnus valoró el alfil D3, alfil B3 y vio que no era suficiente y quiso complicar la partida, ¿no? Pero bueno, claro, por supuesto, para opiniones, colores, ¿no? Entonces, aquí el tema es que se está amenazando algún caballo G5 muy interesante. Vaya a ver, si por ejemplo H6, que parecía una jugada muy natural, las blancas tienen la potente D5. D5 es una jugada muy buena, creo, en esta posición, ya que aunque parezca que le da vida al alfil de F2, de momento el blanco está seguro y sobre todo nosotros hemos ganado una diagonal adicional para nuestro alfil y lo más importante, vamos a luchar contra el peón retrasado de D6. Y es que casi que no se me ocurre ninguna manera útil de defender ese peón de D6 sin quedar casi perdido, ¿no? Estamos jugando D por y dama por D6. Así que las negras tendrían que tener mucho cuidado aquí. Por eso, con buen criterio, Karjakin juega D5 aquí en esta posición, casi sin pensar mucho, ¿no? Y bueno, ahora es un momento clave, ¿no? Uno podría pensar, oye, yo quiero jugar caballo G5, que a priori se nos va de las manos, ¿no? Caballo G5 no es la más potente, pero vamos a ver, el negro tiene que tener cierto cuidado, perdón, porque existen ciertas ideas de ataque para la blanca en esta posición. Digamos, si torre F8, que nos puede parecer normal, aquí incluso caballo por H7, boom, puede ser interesante. Vamos a tratar de analizar este sacrificio. Rey por H7, caballo G5, rey H8, dama H5, la dama pasa al ataque, iba a decir yo, la pasa dama al ataque, que estoy un poco tieso ya. Torre F6 para darle una casilla de escape al rey y torre A3, ¿no? Y la máquina dice que esta posición es igualdad, ¿no? Imaginaros la clase de lío que existe en esta posición. Alfil por D4, alfil E3, alfil por E3, torre por E3 y la máquina dice que esto es medio igualdad, ¿no? Pero si la máquina dice igualdad es que debe ser muy complejo jugarlo con las piezas negras, ¿no? Tienes piezas de más y la máquina te está dando igualdad, ¿no? Además, bueno, ideas con dama H7, etcétera, torre F3 en algún momento. Y H4 también, dama H7 seguido de H4 para H5. Posición muy compleja, ¿eh? Pero hay una manera muy sencilla de evitar esto. Tras caballo E5, las negras pueden jugar simplemente torre F6, controlando E6, y ahora las líneas con caballo por H7 no funcionan porque tenemos un tiempo menos con respecto a la línea anterior. Las negras ya no necesitan jugar torre F6 para ceder la casilla de escape al rey por F8, y simplemente cuidado porque este caballo puede acabar en algún momento expulsado con H6. De momento no tiene casilla, está encerradillo ahí, ¿no? Vale. En la partida se juega caballo C5. Esta jugada es más interesante ya que el caballo G5 no funciona y ahora sí que las blancas están amenazando entrar con caballo G5 y caballo E6 en ciertas líneas. O caballo G5 seguido un pase de la dama por H5, ¿no? En la partida se juega H6 con buen criterio para evitar ese salto de potro a G5. Mystery Glue lo tiene bastante bien controlado de momento en esta posición. Y Carlsen torre A3. Una jugada súper interesante. Vamos a tratar de explicar por qué. Bueno, está claro que si una torre aterriza en E3, el blanco, bueno, puede crear mucho peligro en la octava, ¿no? Además de que existen algunos truquitos en estas posiciones con alfil por H3 una vez la dama se desvíe de la defensa del caballo de F3. Por tanto, con esa torre en A3, el caballo de F3 queda defendido en todas esas líneas. Otro plan extra que existe en las posiciones, una vez que un caballo aterrice en E5 y se cambien los caballos, la torre podría pasar directamente a G3 al ataque, ¿no? Con idea de alfil por H6, de pasar la dama a H5, ¿no? Y de empezar a montar un fuerte ataque sobre el flanco de rey. Aquí Karjakin juega alfil F5, obviamente tiene que desarrollar ese alfil y la torre de A8 en algún momento la tiene que pasar a la acción también, porque si no puede quedar perdido. Y aquí es un momento donde quizá, bueno, Carlsen creo que no calculó una secuencia de jugada que vamos a tratar de explicar después. La primera jugada que puede pensar, que nos comentaban en el chat ahí, ya sabéis que podéis seguir la retransmisión con comentarios en directo. Además tenemos ahora a Julio Granda, ¿no? Un lujo de comentarista, por supuesto, bueno, uno de los mejores jugadores de mundiales y por supuesto de España y Latinoamérica. Y bueno, pues estamos aprendiendo todos mucho con él siempre, ¿no? G4 es la jugada que os quiero decir que parece que se nos puede ir de las manos en esta posición, ya que parece que fuerza al negro a ir a D7 o a C8.
Pero de hecho tiene un sacrificio posicional muy interesante de peón. Y es que tras alfil E4, caballo por, torre por, la dama viene a D5. Fijaros cómo ahora este G4 nos encantaría tener ese peón de vuelta en G2, ¿verdad? Para sentir nuestro rey más seguro. La idea es que las negras van a presionar muchísimo en la columna F. El caballo también en momentos se puede unir a la acción. Y incluso diría que es muy peligroso esto para las blancas, por eso G4 parece un poco dudosa. La otra posibilidad muy interesante era torre a E3, que no se jugó en la partida, ¿no? Y ahora las negras tienen cierto problema para ubicar la dama de D8, ¿no? Porque C7, bueno, no parece una casilla demasiado interesante. Y una casilla como F6 o D6 da lugar a ciertos saltos del caballo en E5, tras los cuales un cambio, bueno, pues las blancas ganan un tiempo, ¿no? Y tras dama H4 estaríamos entrando en una versión favorable de lo que vimos en la partida, ya que en esta posición existe un E6 que en la partida no servía, y tras torre 7, torre F3, la posición blanca parece muy interesante, y para las negras esto parece peligroso, Si alfil G6, por ejemplo, torre F4, y las negras ya empiezan a tener dudas con esa dama. Vaya a ver por qué esto quizás es una versión un pelín mejor de lo que sucedió en la partida. Magnus juega caballo E5, caballo por E5, D por E5, y la partida se jugó dama H4 muy preciso, ¿no? Ahora las negras amenazan el peón de B4, desestabilizando por completo el caballo de C5. Una jugada que parece muy humana, es que defiende todo. Hay que decir que E6 no funciona en esta posición. Esto es lo que os comentaba. Si recordáis, en la otra variante, la torre esta estaba en E3, y tras alfil por E6, que es la jugada fortísima en esta posición con gran dolor, las negras entran en F2. Sin embargo, con la torre en E3 esto no era ningún problema, ya que tras dama por F2, rey H1. Sin embargo, tras torre por E6 ahora sí que es problemático. Si rey H2 viene diablillo con gran dolor, si rey H1, dama F1, tras torre por F1, el negro captura el alfil de C1 y tiene una ventaja brutal, ¿no? Perdón, el negro. Y Magnus aquí encuentra la única jugada precisa que lo mantiene en la partida, que es torre F3 en esta posición. Ahora llegamos a un momento de la partida en el que la posición va a volverse un poquito sosa, pero es muy entendible, ¿no? Aquí los módulos decían alfil G6, pero vamos a ver quién juega alfil G6 teniendo este peón de E, dejando de controlar el avance del peón de E, y vamos a ver quién no hace alfil por C5 aquí para parar ese peón de E, como jugó Karjakin en la partida, torre 8, etcétera, ¿no? Algunos criticaban por ahí que Karjakin aquí de nuevo cambiando, buscando simplificación de piezas, pero la verdad que esta posición también con ese peón de E5 puede parecer muy peligrosa. Lo que quería comentaros aquí, que se me ha olvidado, perdonadme, es la jugada dama de 2, ¿no? Que también parece muy humana. Defiendo en F2, defiendo en B4, y aquí hay una 5 mortal, ¿no? Que casi es un boom, ¿no? Desestabilizando por completo el caballo de C5. Si un peón aterriza en B4, el alfil de A7 se va a volver un monstruo total, ¿no? Así que bueno, cuidado con esas jugadillas. Dama H4, torre F3 y alfil por C5 seguido de torre 8, ¿no? Y bueno, está en una posición muy de cremita Magnus Carlsen, ¿no? Una posición muy de cremita en la que las blancas, bueno, pues tienen cierta ventaja debido a que esta mayoría que tiene el negro aquí de 3 contra 2 no la va a poder avanzar en la vida. Sin embargo, la mayoría del flanco de rey es una mayoría móvil, ¿verdad? En la que el blanco puede jugar planes como F3, G4, rey H2, tratar de jugar a F4. Pero vaya a ver que aún así las negras están muy sólidas aquí, ¿no? Como se demostró. Torre F4, dama E7 y dama D4, ¿no? Centralización de la dama importante. Torre F8 y Magnus juega torre F3. Hay que decir aquí que cuidadillo con dejarnos la calidad que nos encierra la torre con G5, ¿no? Si queremos jugar rápidamente el plan. Magnus juega torre F3 y alfil E4, ¿no? Karjakin simplifica una torre. Bueno, una buena estrategia, ¿no? Cuando tiene alfil de distinto color y la posición no es del todo, bueno, sana, ¿no? F3 y alfil F5, ¿no? Las negras se van a quedar sólidas con el alfil en E6, por ejemplo, y vamos a ver cómo el blanco trata de movilizar esa mayoría, porque ya sabéis que si uno se pasa de listo, el rey de las blancas puede quedar medio en pelota en ciertas posiciones. Rey H2, alfil E6 y torre 2, ¿no? Magnus aquí empieza a marear la perdiz, jugada 28, todavía tienen que llegar al control en la 40. Dama G6, esta dama en esta diagonal está muy bien, donde puede realizar ciertas incursiones en territorio enemigo que siempre pueden incordiarnos. Alfil E3, vamos a pasar un poco rápido esta fase de la partida porque los dos jugadores se quedan más o menos esperando, viéndolas venir. Este A5
Sí que es verdad que, bueno, resta ciertas opciones a las blancas. Vais a ver que luego en la partida el rey negro hace un trasvase al flanco de dama para, bueno, tratar de estar más seguro. Y de hecho luego las blancas vais a ver como Magnus empieza a tener muchísimos problemas. Pero quizá con el peón en A4 este trasvase nunca va a ser tan fácil, porque hay pases muy rápidos con la dama por A5, ¿vale? Sin embargo, con el peón en A5 la dama tiene que entrar en B6 para amenazar, bueno, la incursión en territorio enemigo, ¿no? Desde la casilla D2, por ejemplo, se amenaza dicha incursión y además la dama puede estar pendiente de la defensa de su rey. Por eso este A5 quizá no me gusta demasiado. Ya sabéis que, bueno, desde aquí hablar es muy fácil, como digo siempre, y simplemente una opinión personal, que quizá incluso es hasta una buena jugada. También me parece que, por ejemplo, este rey en ciertos finales, ¿vale? Sin dama, puede tratar de penetrar en la posición enemiga por A5, B6, rey A7 y tratar de presionar ese peón de B7. Ahora con A5, la verdad que te cierra esa posibilidad. Bueno, rey F8, Karjakin empieza el trasvase, dama C3, rey E8, torre B4, G5, ¿no? Aquí viene Sergei para evitar ciertas maniobras con F4, ya que siempre estaría, por ejemplo, aquí la jugada G4, ¿no? Y el bloqueo es total. Torre B2, rey D8, torre F2 y rey C8. El rey ahora está un poquito más seguro aquí. Y tras dama D4, dama G6 por parte de Sergei, G4 por parte de Magnus y H5. Y cuidado que aquí la partida se empieza a poner complicada. Magnus juega dama D2 presionando en G5 y torre G7 defendiendo el peón. Rey G3, torre G8 y el primer error de Magnus bastante grave. Aquí una jugada como torre H2, por ejemplo, la posición está más o menos igualada, pero juega rey G2. Un pequeño error del noruego, vaya a ver por qué. Y es que ahora hay una idea muy maligna de pasar la torre y la dama por la columna H. Tras H por G4, H por G4, la diferencia, ahora por ejemplo, si el negro juega dama H6, es que el blanco no está a tiempo de colocar una pieza en la columna H. Si rey G3, ahora no torre H8 por torre H2, hay un dama H4 intermierda, rey G2 y torre H8, ¿no? Y las blancas de repente tienen que tener muchísimo cuidado porque el blanco ha penetrado en posición en el territorio enemigo. Cuidado que aquí hay jugadas como dama H1 y dama B1 entrando y la posición de repente es muy, muy, muy compleja. Por eso rey G2, error de Magnus Carlsen que nos hacía presagiar un posible ratatata, pero la verdad que vamos a ver cómo transcurre la partida. H por G4 y en este momento yo creo que Karjakin se sentía con más peligro que un mono con un garrote, ¿no? Diciendo voy a darle aquí a Carlsen, pero la verdad que el noruego se defiende también más o menos decente, ¿no? En este momento de la partida, dama H6 era muy peligroso, pero el ruso realiza una jugada que incluso me parece más bonita y más impresionante, ¿no? Que es la jugada D4. D4 y uno puede decir, oye Pepe, qué chorrada de jugada, ¿no? Me estoy zampando el peón y ya está, ¿no? Pero la idea de D4 es no solamente abrir la columna D para la torre, sino que ahora el alfil de E6 es una pieza con la que el blanco tiene que contar, ¿vale? Es una pieza que se va a unir al ataque, tiene la casilla de E5 para presionar en F3, tiene la casilla de C4 cortando ciertas escapadas del rey por F1 sin embargo el alfil blanco choca con sus peones, jamás va a contribuir al ataque contra el rey blanco, ¿vale? A no ser que se abran algunas líneas. Aquí la correcta era alfil por D4, sin embargo Magnus juega dama por D4, una jugada humana que yo entiendo, ya que alfil por D4, torre D8 puede molestarnos. Y ahora viene quizá un pequeño error de Karjakin. Aquí en esta posición, torre H8 era un infierno para las blancas. Era tan fácil cometer un error. Vamos a ver algunas líneas. La clave, como os digo, el blanco no puede oponerse a la entrada del negro en la columna H. Y, por ejemplo, tras rey G3, simplemente dama H6, ¿vale? Se gana la partida. Y si, por ejemplo, rey F1... Ahora, dama B1 jaque, el rey está forzado a salir a E2 porque en G2 hay mate en H1, ¿vale? Y en H3 luego, rey E2 y torre D8, haciendo uso de esa columna D. Y tras dama 4 única para defender el mate en D1, ¡pum! Uy, perdonadme que me he vuelto loco. Dama H1, rey E2, vamos a ver la línea cuál era. Esto me pasa por volverme loco, ¿no? Aquí, torre D8, dama 4, alfil C4, ¿no? Y a las duchas, ¿no? Ya que tras dama por C4, dama D1 mate.
Sin embargo, en esta posición las blancas todavía tenían un recurso defensivo, que era la jugada, perdonadme, aquí, torre H8, era la jugada dama E4, precisamente para evitar todas esas incursiones. Tras dama H6, se amenaza mate en H1, rey F1, dama H1 jaque, rey E2, alfil D5. En esta posición creo que es muchísimo más fácil jugar con las piezas negras y quizá aquí Magnus Carlsen habría tenido más posibilidades del colapso, ¿no? Dama F5, rey B8, el rey se esconde. Y dama D3, hay que controlar alfil C4 y torre D8, ya es una amenaza. Dama D3 y por ejemplo una jugada como dama 1, la posición permanece completamente liosa, turbia, y aquí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Por supuesto la ventaja es de las negras. Sin embargo, en la partida se jugó alfil D5. Alfil D5 que permite E6, devolviendo el peón. Y qué importante es este E6 que realiza Magnus Carlsen aquí. Buen recurso defensivo. Hay que decir que el noruego es la primera vez que se encuentra bajo las cuerdas en este match, ¿no? Y E6 una jugada que me parece muy buena también. ¿Por qué? Porque evita todas estas ideas con torre H8 y además abre ciertas líneas para el alfil, ¿no? Ahora la dama, si una dama aterriza en A5, un alfil en F4, en G3, el rey negro también va a sufrir. Sin embargo, antes las blancas eran las únicas las que tenían problemas de seguridad con su rey. Dama por E6 se jugó y bueno, aquí la posición ya sí que empezaba a valer a tabla. Rey G3, dama E7 para dar un jaque en C7, pero ya no hay peligro. Torre H2, dama F7 y F4. Simplemente tras peón por, dama por, el rey blanco está bastante seguro y ahora además las blancas han incluido algunas opciones de ataque sobre el rey negro. Dama E7 se jugó, torre H5 para interponerse en E5. También ideas con dama E5 y torre H8. Torre F8 y torre H7, un último detalle bonito de Magnus, ¿no? Si dama por H7, dama por F8, se cambiaron las damas, se cambiaron las torres y se firmaron tablas, ¿no? Aquí tras torre por E4, alfil por E4, como sabéis, este finales de alfiles es tablitas de distinto color, siempre hay unas chances durísimas de tabla. Bueno, pues esta ha sido la partida, ¿no? Yo diría que ha sido muy interesante, ha habido mucha sangre. Magnus ha jugado ese alfil por F7, que algunos valoran como dudoso, como que no entienden cómo Magnus ha podido hacerlo. A mí me parece una decisión valiente y creo que sí había valorado también el peligro de la posición. Y Karjakin, un excelente... Bueno, ya sabéis que no está cediendo, no está cediendo. Y además hoy ha tenido alguna opción de apretar, también, que es la primera vez en la que el ruso tiene alguna opción de ganar la partida. 5 partidas, 5 tablas, seguimos aquí disfrutando del match por el título mundial. Están subiendo los nervios, están subiendo la tensión. Vamos a empezar a ver errores y nos lo vamos a pasar muy bien como siempre en Chess24. Nos vemos esta tarde, 8 de la tarde, hora española. Ya sabéis, estará bueno, Julio Granda, ya sabéis, un genio de genio. Esto ha sido todo por mi parte, que paséis un magnífico día y a pasarlo bien. Un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.